Terminó el gobierno Petro y ese dictador guerrillero, comunista y zurdo de mierda no se atrevó en el poder. Abandonó la Casa de Nariño después de su periodo presidencial de 4 años. Estas fueron otras cosas que no pasaron durante la horrible dictadura petrista. Colombia no se convirtió en Venezuela. Sí, Venezuela y Colombia son similares en muchos aspectos culturales, económicos y sociales, pero políticamente son muy diferentes. Petro no tenía la petrochequera que tenía Chávez para comprar a todo el mundo. Tampoco tenía de aliados a los militares. De hecho, los militares lo odiaban. Tampoco tenía de lado a los empresarios colombianos ni a la mitad de la población. Era prácticamente imposible volvernos Venezuela. Petro no se atornilló en el poder. Esto tampoco pasó, y por varios de los puntos que mencioné anteriormente. Además, en Colombia, a diferencia de Venezuela, existe la separación de poderes. Y si el mismísimo Álvaro Uribe Vélez no pudo eternizarse en el poder, a pesar de tener a los militares, al Congreso, a los empresarios y una popularidad del más del 80%, Petro menos habría podido hacerlo. No se quebró el país, ni se hundió la economía. De hecho, muchas grandes empresas no se fueron de Colombia. Reportaron buenas utilidades, la economía se recuperó, el PIB creció, la inflación bajó y el desempleo también disminuyó, se mantuvo en cifras de un solo dígito alrededor del 8%. Y con relación a la pobreza, este fue uno de sus mejores logros. La pobreza monetaria disminuyó en casi 9 puntos porcentuales en 2025, el presupuesto en la salud aumentó y la reforma pensional amplió los subsidios y la cobertura para los adultos mayores. Entonces yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que darles una ayuda social a personas mayores de 65 años, personas que por falta de oportunidades sociales, laborales y educativas no pudieron aportar a su pensión, eso es comunismo? Es irónico porque quienes más critican estas medidas son gente que dice llevar a Dios en el corazón, van a misa los domingos y dicen ser buenos hijos de Dios. ¿Dónde quedan esos mandatos divinos? Amar a Dios sobre todas las cosas, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. ¿Qué guardan ellos en su corazón? Ahora, por otro lado, estas cosas tristemente sí pasaron. Hubo muchísima corrupción en el gobierno de Gustavo Petro y en muchos casos él no solo sabía, sino que mantuvo funcionarios claramente vinculados a escándalos de corrupción. Casos como el de Juliana Guerrero, quien con títulos falsos logró acceder a cargos de mucho poder para cuidar los intereses de Petro, así como el del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, los millones que se robaron en la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo, o hasta el delincuente que tuvo como jefe de comunicaciones. Estos y muchos otros escándalos de corrupción no solo minaron la credibilidad en el gobierno, también le dieron alas al uribismo y al abelardismo para poder retomar el poder, tal y como pasó. Incluso fue tanta la corrupción que partidos de oposición tan hundidos en corrupción como el Centro Democrático se sintieron elevados moralmente para darnos clases de ética, de transparencia y de buenas prácticas frente a los torcidos durante el gobierno de Gustavo Petro. Pero a pesar de esos graves lunares, creo que el gobierno de Petro tuvo puntos muy positivos. No fue el desastre que pintó la oposición, pero tampoco fue la maravilla que presumía el gobierno del cambio. Fue un gobierno con cosas buenas y con cosas muy malas. Pero puntualmente quiero agradecerle al gobierno de Petro dos cosas: la reforma agraria y la formalización de tierra. Aquí personalmente quiero agradecer al director de la Agencia Nacional de Tierras, el funcionario Juan Felipe Harman Ortiz. Él lideró la formalización de más de 2 millones de hectáreas, de las cuales se entregaron más de 350.000 a campesinos víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado por parte de empresarios aliados con el paramilitarismo. Lamentablemente, con este nuevo gobierno de un abogado de paramilitares, amigo de paramilitares y que le encanta el accionar paramilitar, están regresando empoderados para recuperarlas a sangre y fuego. Y segundo, haber despertado en millones de colombianos su preocupación por el país, la crítica política, el interés por su patria. Me refiero a esos millones de colombianos que antes de 2022 no les veía ni una sola crítica a gobiernos pasados. Todo funcionaba muy bien. Colombia era prácticamente un modelo a seguir. A pesar de los graves problemas políticos, sociales y económicos de las últimas décadas, solo después de 2022 despertaron, gracias a Petro. Y lo triste es que gracias a la victoria del Tigre de Temu se van a volver a dormir. Por ahora solo me queda decir una cosa: si se cumplen todos los pronósticos, las propuestas y las demás ideas arbitrarias del Tigre de Temu, en esta patria milagro, si después de 4 años nos queda patria, será de milagro. Qué lejos estamos.